este capítulo 3 de Hebreos voy a tomarme una libertad con ustedes. Si me acompañan a Números, ahí en su Biblia, voy a leer los dos capítulos, el 13 y el 14, para que tengamos en perspectiva un pasaje que recurrentemente va a usar el escritor a los hebreos, más bien como un hecho que recurrentemente va a usar el escritor a los hebreos para hacer énfasis en este capítulo 3 de la carta. Voy a leer la versión internacional, capítulo 13 y 14 de Números. El Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel, y estos son sus nombres: Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén; Safat, hijo de Orí, de la tribu de Simeón; Caleb, hijo de Jefoné, de la tribu de Judá; Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar; Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín; Paltí, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín; Gadiel, hijo de Sodí, de la tribu de Zabulón; Gadí, hijo de Susí, de la tribu de Manasés, una de las tribus de José; Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Dan; Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser; Nabí, hijo de Babsí, de la tribu de Neftalí; Jeuel, hijo de Maquí, de la tribu de Gad. Estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac. Hebrón había sido fundada 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle del arroyo de Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas, y entre dos lo llevaron colgado de una vara. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó Valle de Escol. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, en donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir
entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, entiéndase grillos, y así nos veían ellos a nosotros. Capítulo 14. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría haber muerto en Egipto, más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo. Y dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Moisés le argumentó al Señor: recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, se lo contarán a los habitantes de este país, quienes ya saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. También saben que a ti, Señor, se te ha visto cara a cara, que tu nube reposa sobre tu pueblo y que tú eres quien los guía, de día en la columna de nube y de noche en la columna de fuego. De manera que si matas a este pueblo, las naciones que han oído hablar de tu fama dirán: el Señor no fue capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles y acabó matándolos en el desierto. Ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Por tu gran amor, Moisés sabía por dónde entrarle a Dios, te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. El Señor le respondió: me pides que los perdone y los perdono. Pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que, bajo juramento, prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Pero regresen mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de parte mía: juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años
que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Num. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años, los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto, cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra era mala. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor, víctimas de una plaga. De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné. Cuando Moisés terminó de decirles esto, todos los israelitas se pusieron a llorar amargamente. Al otro día, muy de mañana, el pueblo empezó a subir a la parte alta de la zona montañosa diciendo: subamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues reconocemos que hemos pecado. Pero Moisés les dijo: porque han vuelto a desobedecer la orden del Señor, esto no les va a dar resultado. Si suben, los derrotarán sus enemigos, porque el Señor no está entre ustedes. Tendrán que enfrentarse a los amalecitas y a los cananeos, que los matarán a filo de espada. Como ustedes se han alejado del Señor, Él no los ayudará. Pero ellos se empecinaron en subir a la zona montañosa, a pesar de que ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en esa zona descendieron y los derrotaron, haciéndolos retroceder hasta Horma. Bien, estos 45 versículos del capítulo 14 y 33 del capítulo 13 son el hecho al cual cientos de años después el escritor a los Hebreos en el Nuevo Testamento va a hacer referencia en este capítulo 3. Quise leerlo para que tuviéramos el panorama general de por qué solo hacer referencia a este hecho que suma 2 capítulos de Números es a lo que el escritor a los Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, va a comparar entre la desobediencia que el pueblo de Israel tuvo estando bajo el mandato de Moisés, el pueblo que salió de Egipto y recibió justa retribución esa desobediencia, porque aunque las palabras son gruesas y altas, proceden de un corazón airado que es el de Dios, y todo lo de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. En capítulos anteriores, en el 1 y el 2, vimos que toda violación que se diera a los mandatos que se habían dado a través de Moisés recibiría justa retribución. Pero también venimos viendo cómo el escritor a los Hebreos quiere comparar que ahora estos creyentes hebreos del Nuevo Testamento, por eso la carta se llama Carta a los Hebreos, estaban en la posibilidad de deslizarse de la salvación prometida en Cristo Jesús por el Padre. Eran creyentes que habían salido del judaísmo y ahora creían que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador, que Jesús es la gracia de Dios manifiesta y que Jesús es además el comunicador. Ya en el capítulo 1 nos demostró que se les dio a los hebreos la información de que Jesús era superior a los ángeles, aunque como hombre fue inferior, pero en su momento, cuando fue exaltado y volvió a la diestra del Padre, recibió un nombre mayor que el de ellos. En el capítulo 2 ya vimos que el mundo futuro en el donde hemos de vivir, capítulo 2, versículo 5, no está sujeto a la potestad de los ángeles, sino que el jefe será otro, o sea, el Señor Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. En este capítulo 3, entonces, el escritor lo que nos va a mostrar es que el pacto que trae el Señor Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, es superior al pacto que dio a través de Moisés.
y a la vez va a mostrarnos que el Señor Jesús es superior al mismo Moisés y cómo el Señor Jesús es más grande en todo, en cuanto al pacto que trae, en cuanto a su persona y a su dignidad, y también en cuanto al ofrecimiento eterno que ha hecho por todos aquellos que creemos. Pero también quiero recordarles que nosotros en esta carta a los Hebreos, aunque hay muchas cosas que nos incluyen, realmente Dios el Padre, por el Espíritu Santo, nos está permitiendo a través de este escritor a los Hebreos ver la otra cara de la moneda. En cartas como los Romanos, Gálatas, Filipenses, Efesios, Primera, Segunda de Timoteo, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Tito, nos ha estado mostrando el panorama de cómo es un gentil que no es de origen judío, aproximándose a la salvación que en Cristo Jesús nos ha sido dada. Pero ahora en los Hebreos vamos a ver cómo es la otra cara de la moneda, hablando del mismo tema, cómo el pueblo de Israel tiene que recibir al Cristo de Dios, que es Jesús, al Hijo de Dios, que es Jesús, al sumo sacerdote que trae otro pacto, que es Jesús, y que es superior al pacto anterior. Entonces, aunque nosotros podemos ya entender mucho de lo que está ocurriendo, Dios nos muestra la misericordia por su pueblo al en esta carta explicarle a los que son su pueblo elegido, porque el pueblo de Israel es su pueblo elegido, cómo tiene entrada al nuevo pacto, pero tiene que ser a través del Señor Jesús. También nos va a mostrar que el asunto del tabernáculo o del templo donde se ofrecían los sacrificios, que fue precisamente una copia de fiel que Moisés sacó de lo que se le mostró en el monte, inclusive todas las medidas del tabernáculo y toda la forma de ofrecer los sacrificios, todo estaba descrito al pie de la letra, pero era una copia. El verdadero modelo es del que él tomó esa ilustración, y por eso se empezó a dar en el tabernáculo una cantidad de sacrificios y de ofrecimientos de animales y de sacrificios de ellos, pero eran sombras realmente de lo que en Cristo Jesús iba a ser manifestado en su debido tiempo. Nosotros los gentiles no tenemos esa cultura del templo como tal, en ese orden sacrificial como tal que los judíos sí traen. Venimos de una cantidad de religiones durante todas las generaciones, pero que en nada tienen que ver con una tradición que realmente había mandado Dios a través de su palabra en el antiguo pacto, pero que ahora por el mismo Dios estaba siendo derogada. Entonces, por eso en este capítulo 3 seamos espectadores atentos, viendo la dulzura del Espíritu Santo por el pueblo de Dios que escogió, pero también dejándonos ver con gratitud cómo fuimos incluidos en la salvación en Cristo Jesús. Entonces aquí en el capítulo 3 este escritor comienza diciendo: por tanto, hermanos santos, es decir, aquellos a los que se les ha hecho el llamado. Recuerden que esta palabra hermanos es incluyente y excluyente. Obviamente aquí estamos nosotros, pero el escritor a los Hebreos, que se ve que es de origen judío, está llamando hermanos en Cristo a los judíos que han creído en Cristo Jesús. Entonces, aunque nosotros sabemos que somos hermanos, que el muro, Efesios capítulo 2, que nos separaba de los israelitas, ha sido derribado en Cristo Jesús y de los dos ha hecho un solo pueblo, ese pueblo está hecho de los judíos que creen en Cristo Jesús y de los gentiles que creen en Cristo Jesús. Entonces, pero como la claridad es para los hebreos, el escritor les dice: por tanto, hermanos santos, se está refiriendo a aquellos a los cuales se les ha hecho el llamado en Cristo Jesús. ¿Por qué estamos hablando de ese llamado? El mismo versículo lo dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Es decir, Dios mismo, como ya lo vimos, es el que inicia la relación con la raza humana a través de Cristo Jesús. La reconciliación de la raza humana con Dios. Cuando habla de gracia y paz, está refiriéndose a que ya no hay enemistad entre Dios y aquellos que en Cristo Jesús crean. En este caso, a los israelitas les dice: ustedes son participantes del llamamiento celestial. No porque los haya, recuerden ese fantasma que tenemos nosotros por ahí intelectual de que la predestinación es que los Gutiérrez sí se salvan, pero los Cardona se condenan. No. Cuando está hablando del llamamiento celestial es que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, todo aquel que en Cristo Jesús crea entra a formar parte de este llamamiento celestial, porque en Cristo Jesús es que Dios está llamando a la humanidad, sea cual sea su linaje o raza. Participantes del llamamiento celestial.
Y les dice algo tremendo: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Ya nosotros, por la lectura juiciosa del capítulo 1 y 2, hagamos un break acá, hemos entendido varias cositas. Recuerde que el escritor a los Hebreos supone que ya tenemos claro lo del capítulo 1, que tenemos claro lo del capítulo 2, porque él va haciendo una escalerita hacia la revelación. Para poder entrar en esa revelación tenemos que tener claro. Entonces repasemos un poquito. Nosotros ya entendimos cómo Dios le explicó a los Hebreos que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, no es un ángel. Además, ya entendimos que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, no es descendiente del Adán que cayó cuando desobedeció y fue sacado del jardín del Edén. El Señor Jesús no nació bajo ¿qué? Bajo pecado, ni cometió ¿qué? Pecados. Ya los hermanos judíos tienen claro eso, que han creído en Cristo Jesús. Inclusive hemos entendido que el Señor Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, es superior al mismo Abraham, porque en Abraham la gente israelita pues tenía también mucho respeto por este gran patriarca, pero además el Señor Jesús es superior a Abraham. No estoy seguro si es en el capítulo 8 de Juan, habla de la relación que el Cristo tuvo con Abraham en su momento, y les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces me harían caso a mí. Y ahora el escritor a los Hebreos lo que nos va a decir es que el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor Jesús, es superior a Moisés. Entonces les dice: consideren al apóstol. Esta palabra es muy linda, pero ponga acá enviado. Realmente está diciendo: consideren al enviado y sumo sacerdote, porque además recuerde que la ley de Moisés consagraba que en Aarón, en el orden sacerdotal aarónico, estaría la descendencia, en la descendencia de Aarón, los encargados de ministrar el sacerdocio en el tabernáculo, porque ellos eran de la tribu de Leví. Aunque todo sacerdote y sumo sacerdote era levita, no todo levita era sacerdote o sumo sacerdote, pero estaba circunscrito a esta tribu. Ahora él lo que va a empezar a abrir el paso es que, en primer lugar, ese enviado también es sumo sacerdote, pero no es sumo sacerdote conforme al orden sacerdotal de Aarón, porque además el Señor Jesús viene de otra tribu. ¿De cuál tribu? De la tribu de Judá, de la cual no se dio nunca mandato a través de los mandamientos de Moisés que pudiese entrar al tabernáculo terrenal en el que ellos estaban acostumbrados a ofrecer los sacrificios. Y ahora, considerad al enviado y sumo sacerdote de nuestra profesión, es decir, de nuestra creencia. Recuerden, aunque nos dan unas ganotas de participar ahí, el escritor a los Hebreos le está hablando a hebreos que han creído en Cristo Jesús, y entonces tienen muy en claro lo de los dos órdenes sacerdotales, y si no lo tienen claro les va a quedar muy clarito. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y no tiene ningún empacho en decirlo, es que viene hablando hace 2 capítulos del asunto. Cristo Jesús. Ya no hay nada que ocultar ni que tapar. Él está hablando a creyentes en Cristo que vienen del judaísmo, y él mismo es creyente en Cristo y lo han identificado que ese Cristo se llama Jesús. Y punto. Entonces, ¿qué ocurre acá? Con el debido respeto, si comparamos en lo humano al Señor Jesús con Moisés, el Señor Jesús venía siendo como una especie de aparecido, porque no tenía el abolengo que Moisés. Mira, por ejemplo, que en el imaginario de los hebreos, Moisés era una persona muy prestante, y esa prestancia de Moisés los había cegado de lo que verdaderamente Moisés estaba representando, y aparece un hombre como el Señor Jesús, porque se hizo hombre 100%, de una tribu que no está descrita para el sacerdocio, y casi todo en Israel, en el imaginario de Israel, en el colectivo de este pueblo, se refería siempre a Moisés. Todas las cosas que Israel hacían referencia a los mandatos de Moisés. Entonces el peso de Moisés era demasiado en comparación con el del Señor Jesús, que prácticamente es un aparecido. Es más, en la misma muerte dice que Moisés vivió y murió con una dignidad tremenda, porque recuerden, como vimos en Judas, que aún su cuerpo fue disputado por ángeles. ¿Recuerdan eso?
Eso está en Deuteronomio 34, pero también aparece en Judas 9. Dice explícitamente estos versiculitos que escribe Judas, que el arcángel Miguel se disputó con Satanás el cuerpo de Moisés, hasta en eso. Y ahora lo comparamos con alguien asesinado en una cruz, menospreciado, vituperado, y con respecto al rumor que los sumos sacerdotes y los escribas habían esparcido sobornando a los soldados allá en Mateo, diciendo que era que se habían robado el cadáver de dudosa procedencia. Pero el escritor a los hebreos no tiene ningún problema en demostrarle a los hermanos que siguieran creyendo firmemente, porque estos hermanos no habían renegado ni habían apostatado, pero estaban en el peligro de deslizarse otra vez a los sacrificios del templo. Entonces, mientras el Señor Jesús era poco apreciable desde donde humanamente se le mirara, además estaba prometiendo una resurrección de dudosa credibilidad, porque recuerden que, pues sí, Moisés murió, efectivamente su cuerpo fue disputado por ángeles, pero muerto quedó. Pero ahora aparece este Señor Jesús que además promete que hay resurrección. Entonces, para el israelita como tal, montarse en este asunto de creer en el Señor Jesús no era, yo no voy a decir que fácil como para nosotros, pero sí les era un poquito más difícil, ¿correcto? Entonces este Cristo Jesús, el autor sigue diciendo, ese Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Y esta palabra constitución tiene mucha fuerza ahí, porque Jesús fue constituido. Entonces, ahora nos viene a mostrar que mientras Jesús fue constituido como sumo sacerdote, según lo que hemos creído, Moisés no tanto. Y va a empezar a abrirle las escrituras, por eso leímos el capítulo 13 y 14 del Antiguo, a estos creyentes hebreos que necesitaban ser afirmados profundamente en las raíces de aquel en quien habían creído. Entonces nos empieza a enfocar y a comparar a Cristo y a Moisés. Para estos creyentes israelitas que ya estaban en Jesús, era muy tentador, la tentación era muy grande de volverse a los sacrificios del templo, porque recuerden que además el templo siguió funcionando 70 años después de que se dieron todas estas invitaciones y manifestaciones. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios que le dimos nosotros. Qué bueno darle duro a la carne, ¿sí o no? Yo creo que ustedes venían orando que el pastor no venga, y el pastor estaba orando que no venga nadie. Pero bueno, nos matamos entre todos. Muy bien. Entonces, para estos creyentes israelitas, no sé si han estado en piscina, una cosa llena de agua donde una vez se mete, ¿cierto? Que se hacen unos remolinos. Y esa rejilla te empieza a succionar, uno hasta mete el pie. Hay gente que ha muerto así succionada por eso. Hágase de cuenta que esa misma succión, en cuanto al imaginario de los israelitas que ya habían creído en Cristo Jesús, los quería volver a jalar a salirse de Jesús. Vuelvo al punto. Aquí el escritor a los hebreos no está sancionando tanto, aunque es pecado, que un creyente se metiera en los caminos y en las obras de la carne. Aquí lo que está diciendo es que el creyente en Cristo Jesús se volviera otra vez a Moisés, dejando a Cristo Jesús no como comunicador de Dios, sino como alguien más, que ellos seguirían comunicándose con Dios a través del templo, que ya había sido derogado ese sistema de sacrificios. Quiero saber si me estoy haciendo entender en eso. Esto es muy importante, miren, tarde o temprano, en el camino de renovar mente y de pescar, a algunos se le va a aparecer a alguien del pueblo de Israel para evangelizarlo y llevarlo a Cristo Jesús. Entonces es muy bueno tener claras estas situaciones. El cual es fiel al que el que constituyó. Entonces era muy tentador para estos hermanos regresarse a Moisés. En ningún momento, así como hemos llegado a la conclusión de que nosotros no somos el centro, pero sí tenemos un lugar dentro del accionar de Dios, esto es bien bonito, el escritor a los hebreos no va a hablar mal de Moisés. De hecho, le va a reconocer que tuvo un papel y que ese papel tuvo un cumplimiento y que ese cumplimiento era necesario y que además Moisés fue muy fiel en eso.
El asunto era que los hebreos que no creían en Cristo Jesús y seguían sacrificando en el tabernáculo, en el templo, habían puesto a Moisés, que era el empleado del tabernáculo, y habían dejado por fuera a Dios, que era el dueño de la casa. Entonces, el escritor de los Hebreos habla muy bien de Moisés, como todos nosotros. Con respecto al Señor Jesús, que fue constituido sumo sacerdote, ahora Dios dice, como también lo fue Moisés en toda la ¿qué? La casa de Dios. El escritor a los Hebreos no niega la fidelidad de Moisés. Volvamos al punto. Ustedes y yo, que somos gentiles, pues, pero al israelita como tal, él ahí mismo pone atención. Es que no me va a hablar mal de Moisés. Claro, ¿cómo me va a hablar mal de Moisés? Entonces el escritor no niega esa fidelidad de Moisés. Y dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este. Y ahora aquí se empieza a poner el fundamento. Moisés tuvo una dignidad, pero la dignidad de este Cristo Jesús del cual nos acaba de hablar es supremamente mayor. Porque Jesús es el constructor de la casa. Jesús, que ya sabemos que es Dios, dice la Escritura que no es el autor mismo de las bases del tabernáculo en el cual Moisés servía. No solamente era dueño de la estructura, sino de los muebles que había dentro de esa casa. Aquí estamos hablando del dueño de la casa en la que Moisés servía. Entonces, cuando empieza a hablar de esta manera, se está desnudando, es que de mayor gloria es el Señor Jesús, que es el dueño de la casa, porque Él ya nos mostró que es Dios, Él ya nos mostró que viene de una naturaleza divina, Él ya nos mostró que es superior a los ángeles. Entonces lo que está diciendo es mayor el dueño de la casa al mayordomo que la cuidaba. ¡Uah! Se le abre un panorama espectacular, y por eso dice el resto del versículo, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Y si a esto le agregamos entonces que Moisés fue fiel en toda la casa como siervo, mire que lo acaba de decir, ¿cierto? Como también lo fue Moisés en toda la casa, ahí no está diciendo que Moisés es Dios, aquí nos está diciendo que era el que cuidaba la casa, o sea que es un siervo, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea el Señor Jesús es que es el dueño, en cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Y es tremendo porque, vuelvo y le digo, los edificios y templos que nosotros conocemos, realmente para nosotros sí pueden representar algo a nivel de idolatría, cuando los dejamos y todo, pero aquí estamos hablando del templo, de templos donde no había imágenes, donde no había idolatría, donde realmente se aseguraba que allí se le estaba sirviendo a Dios, y efectivamente así era. Y le dice este escritor a los Hebreos, Moisés era siervo en esa casa, pero es que aquí no le estamos hablando de Jesús el siervo, sino de Jesús el Hijo, el Hijo. Porque toda casa es hecha por alguno, dice este escritor, pero el que hizo todas las cosas, ¿quién es? Dios. Mire qué tremendo acá. Recuerden que el asunto acá, nosotros ya vamos muy adelante en el sentido de lectura, ¿correcto? No es falta de lectura lo que a veces podemos ser acusados nosotros los que leemos, pero sí de comprensión, porque a veces uno puede leer mucho y realmente no abrirse a lo que el pasaje está revelando. Con esto, el escritor de la Hebreos está diciendo, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Moisés era un ser humano, mayordomo, en la casa de Dios, que además el Señor Jesús no fue que apareció, sino que estuvo en la hechura de la casa original, inclusive de la cual tomó Moisés la copia. A eso se refiere. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Vuelve a darle su lugar a Moisés. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cómo qué? Como siervo. ¿Correcto? Siervo. Él no era dueño. Pues aquí, es más, y Moisés tampoco se abrogó jamás una situación de esas. No es el caso de la persona que tiene una finca y tiene que llamar al mayordomo a ver si la tiene desocupada para poder ir, y el dueño es él. No. Moisés siempre tuvo clarito que la finca era del Señor y que a él había que servirle, etcétera, etcétera. Y Moisés, qué pena recordarles a ustedes algunas cosas con mayordomo, pero así es. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo.
Ojo pues, para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés mismo sabía que estaba sirviendo a una copia y que estaba preparando el terreno para que en su respectivo momento el dueño de la casa viniera y fuera el que estuviera en ella. ¿Sí me hago entender? Entonces él siempre supo. Moisés nunca se creyó más de ahí. Moisés era un siervo entonces que cuidaba la casa del Señor. Es un empleado, no hay pecado en eso. Es un administrador de sombras. Cumplió efectivamente su comisión y algo tenaz, estaba muerto. O sea, Moisés se murió completico. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, como hijo sobre su casa. Es que recuerden que el Señor Jesús dijo, lo que es del Padre es mío y lo que es de mío es del Padre. Aquí no estamos, Él es Dios, Él la hizo, es su casa, pero no está peleando por el tabernáculo hecho con pieles, ni está peleando por el templo de Salomón que él autorizó hacer, ni está peleando por el templo reconstruido que le hicieron Nehemías y Esdras, ni está peleando por el templo que le hizo Herodes a los judíos en su momento. Él no está peleando por eso. Ni siquiera está peleando. Él está diciendo que él es dueño de la casa verdadera del modelo en donde se hizo esta copia. Para el hebreo eso es una cosa como, yo creo que estaban lelos. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Cristo es hijo sobre su propia casa. Jesús es Dios. Este escritor a los hebreos le está diciendo a los hebreos que han creído en Cristo Jesús, ustedes no tienen nada de qué avergonzarse por haber creído en Cristo Jesús. No se dejen succionar otra vez por lo que ya fue derogado. Y como si fuera poco, de Moisés sabemos que está muerto, pero de Jesús sabemos que está resucitado. Trasládese hace 2000 años, en donde los hebreos están ahí en esa pugna de... No solamente los persigue el imperio por estar en este camino, para hacer de ellos sacrificios en sus bacanales, sino que también los perseguían los de su propio judaísmo para despojarlos de los bienes. ¿Recuerdan lo que hacía Saulo? Para meterlos a la cárcel, para golpearlos e inclusive hasta para matarlos. Entonces les dice, no se avergüencen, que además este Moisés está muerto, pero el Jesús en el que ustedes han creído está vivo. Y la casa en la que Moisés era administrador tenía un término, pero en la casa que ahora el Señor Jesús sirve como sumo sacerdote es una casa abierta para siempre. Es asombroso lo que hay acá. Y va más allá. El escritor a los hebreos es consciente de que hay un templo de mucho respeto en Moisés, pero ahora les va a soltar una bomba tremenda sobre dónde está el tabernáculo o el templo en el cual está ministrando el Señor Jesús. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Y aclara, la cual casa somos nosotros. Entonces lo que se nos dijo a nosotros en Hechos de los Apóstoles, que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres, ahora le está siendo aclarado a los hebreos diciéndoles, Él ya no habita en el templo, sino que habita en cada uno de sus corazones, porque ustedes forman parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en donde además mora la persona del Espíritu Santo, la cual casa somos nosotros. Pero entonces ahora vuelve a recordarnos, ¿para qué leímos el capítulo 13 y 14? Rechazar a Moisés en su momento, cuando el pacto estaba activo, traía consecuencias muy duras, inclusive la muerte. A pesar entonces de eso, mucha gente pues violentaba los mandamientos de Moisés. Vimos cómo de una manera grotesca y grosera estos israelitas allá en Números 13 y 14 trataron de mentiroso a Dios, de mentiroso a Moisés, y ellos habían hecho en su imaginario una tierra de Egipto, ¿no? Que según ellos era la cosa más hermosa del mundo, jamás se sintieron esclavos allá. Y tanto que querían nombrar un jefe, un líder para que lo regresara. Entonces, si esta desobediencia traía sanciones porque estaba violentando los mandamientos que se habían dado a través de Moisés, a pesar de los milagros que habían sido muy fuertes, es que, bueno, el Señor Jesús, ojo pues, es que vuelva al punto, Moisés fue usado por Dios
para avergonzar al faraón, no con una plaga, ni con 2, ni con 3, ni con 4, ni con 5, ni con 6, ni con 7, ni con 8, ni con 9, sino con 10. Además sale despampanante y abre ese mar rojo de parte de Dios. Les hizo caer maná durante 40 años, codornices todos los días. El asunto era, wow, qué tradición tan grande la que traemos encima. ¿Quién es este Jesús? Pero es que el Señor Jesús no vino a competir con Moisés. Moisés ni compitió con los ángeles, Moisés ni compitió con Abraham, el Señor Jesús ni compitió con Abraham, ni compitió con los ángeles, y mucho menos ahora con Moisés, porque él sabe muy bien quién es él. Recuerden cuando Satanás vino en el capítulo 4 de Lucas y en el capítulo 4 de Mateo a tentarlo, él le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, observe la pernicia. El Señor Jesús nunca se puso a pelear, no, yo sí soy el Hijo de Dios, ve aquí la cédula, mire la partida. No, jamás. Mire el registro, observe, jamás. Él nunca, si algo puede transmitirnos el Señor a nosotros, es seguridad en lo que somos. El Señor Jesús estaba bien tranquilo, conociendo que era Hijo de Dios. Cuánto más nosotros, por la fe, ahora que sabemos que somos hijos e hijas de Dios, deberíamos estar bien seguros de nosotros mismos. O sea, entre nosotros ya no debe andar nadie diciendo, ¿quién seré yo? ¿Verdad? Ni tampoco para andar peleando, usted no sabe quién soy yo. No, sino muy conscientes de lo que somos y estamos. Entonces, estos incrédulos del capítulo 13 y 14 de Números, a pesar de todos esos milagros, porque ellos sí los vieron, al salir de Egipto murieron por incrédulos en el desierto. Vieron todos esos milagros y en vez de aportarles fe, se volvieron fue incrédulos. Entonces el escritor a los hebreos les dice a los hebreos, esa casa somos nosotros, pero le pone una condición: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Esta casa en que nosotros estamos, le está diciendo el escritor de los hebreos a hebreos, ojo pues, no es una casa en la cual uno entra y se añade y llega a vivir en esa casa. No, esta casa es una casa en la cual nosotros nacemos dentro de ella por el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento en Cristo Jesús, por el Espíritu y por el agua de la palabra, nos hace partícipes de esa gran y emocionante institución orgánica, no una organización, sino un organismo. Se llama iglesia, y esa iglesia es llamada la casa de Dios. En Primera de Timoteo usted va a encontrar, y esto, Timoteo, te lo dejo para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios. Entonces, nosotros no es que entramos a la casa, sino que nacemos dentro de la casa por el nuevo nacimiento. Ni siquiera tuvimos que pasar una puerta para entrar a ella, no, estábamos adentro por el nuevo nacimiento. Es lo que le está diciendo a los israelitas. Estos israelitas sabían muy bien de qué le estaba hablando este hombre. ¿Por qué? Porque ellos sabían toda la dificultad. Supóngase que usted era israelita, no era ni siquiera de la tribu, si los de Leví no podían entrar si no eran sacerdotes o sumos sacerdotes, ahora imagínense los de otras tribus, eso era una cantidad de bloqueos hasta allá. Ahora imagínense nosotros los gentiles, que gracias a Dios estamos viendo esta carta desde lejitos, pero cuando este les dice que lo que ustedes tienen ahora es porque nacieron dentro de la casa, es una revelación grande para ellos. Entonces estos hijos e hijas de Dios son los únicos que pueden nacer dentro de la casa y estar dentro de la casa. Y miren la comparación, mientras que en el tabernáculo que Moisés administraba y los sacrificios que allí se entregaban, solo podían ofrecerlos y entrar algunos, ahora este escritor a los hebreos dice, de igual forma, a la iglesia del Señor no puede entrar cualquiera. De igual forma, a la iglesia del Señor no es que vaya entrando el que se le antojó. El único que puede entrar y estar adentro es el que haya nacido ¿de qué? De nuevo. Gran diferencia. Bajo ningún otro método que no sea el nuevo nacimiento, o bajo ninguna estrategia, solo por nuevo nacimiento, sean hebreos o gentiles, ahí sí estamos nosotros, nacidos de nuevo, se pueden considerar casa de Dios. Por eso es que les dice, manténganse firmes hasta el fin, porque el mantenerse firme hasta el fin, creyéndose
y estando convencido de que soy hijo e hija de Dios por el nuevo nacimiento, es que me va a garantizar la permanencia dentro de la iglesia del Señor. No hay otra manera de estar dentro de ella o permanecer dentro de ella. Hasta el fin es o hasta que el Señor venga por mí o hasta que yo me muera creyendo. ¿Por qué? Recuerden que le está advirtiendo a los hebreos: cuidado, se me deslizan de esta salvación tan grande, por irse otra vez a ofrecer sacrificios al templo. Entonces, el asunto es importante si nosotros lo miramos desde el punto de vista del escritor a los hebreos. Cuando habla de hasta el fin, quiero agotar un poco más esto. Cuando decimos que no puede ingresar nadie más, no es que la puerta esté cerrada. Recuerden que la puerta está abierta. Para todo aquel que crea en Cristo Jesús, no hay otra manera de entrar. No hay otra manera de entrar. No hay otro método, no hay otra estrategia. Sean hebreos o gentiles, son los que pueden entrar si han nacido de nuevo. Y por eso es que tenemos que mantenernos firmes. Lo que les está diciendo es: tengan cuidado. En otras palabras, cuidado que lo pueden sacar si se retrocede otra vez a servir a las sombras en las cuales fue muy fiel el siervo administrador, que entre otras cosas, como siervo administrador, siempre entendió que esa manera de ministrar en ese tabernáculo terrenal tenía un fin. Tremendo eso. Esto no es una charla, es algo supremamente delicado. Se nos puede ir la eternidad en un momentico sin darnos cuenta. La confianza y el gloriarnos en la esperanza. La confianza es yo siempre estar entusiasmado. No sé si a usted le ha pasado, a nosotros sí, que usted empieza a hablar de renovar el entendimiento y deja de lado las añadiduras que eran un tropiezo tremendo, y a uno no se le acaba el tema. No se le acaba el tema. Siempre estás viendo y viendo y viendo y viendo y viendo. Les contaba que esto no es como el amor humano, porque mientras estás de novio o de novia, pues claro, uno se va bien vestidito, oliendo bien, corre la silla, llega con los dientes cepillados, todo perfecto, ¿cierto? El enamoramiento. Pero después, cuando existe ya más proximidad y la boda, entonces uno se va dando cuenta de que ves que la niña está ronca, ¿cierto? O ella ve y dice: uy, pero este se le salta la chispa muy fácil, y esas palabras. Entonces lo que viene es como una aceptación, pero también un desenamoramiento. No ocurre así con el Señor Jesús. Cuando realmente uno está renovando el reino de Dios y su justicia, vos te vas dando cuenta, no que el Señor Jesús sea más perfecto porque tú lo estás observando, sino que te vas dando cuenta de su perfección, de su deidad, de su caballerosidad, de todo. Es que hágale y más. O sea, tú no vas a encontrar que el Señor Jesús le salga a uno pues como con un tapado. No, siempre está claro. Entonces, a eso se refiere este autor. Vea, mientras ustedes permanezcan, es que siempre se estarán gloriando del Señor Jesús, de la confianza que han tenido en Él y de la esperanza que tienen en su retorno. O sea, gloriarnos es por la completa certeza y la seguridad que hemos adquirido en Cristo y la fe que hemos tenido en creer en Él. Ya en el 2.5 nos advirtió: hay un mundo venidero en donde hemos de vivir, donde el jefe será Él. A eso se refiere, y por eso uno no, pues ¿de qué más va a hablar uno? Realmente todo lo otro no vale la pena. El escritor ahora nos va a centrar en la persona del Espíritu Santo. Qué bonito. Recordemos que este evangelio fue anunciado no solamente por el Señor Jesús, capítulo 2, que fue celebrado por el Padre, que es Dios, sino que el Espíritu Santo también participó activamente. Fuera de esa voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, el Espíritu Santo también nos dio sus diversos repartimientos, o sea que nos dio sus dones y nos dio sus regalos, está completamente activo. Pero ahora este escritor va a decir algo, escuchen muy bien. En el antiguo pacto, Padre, Hijo y Espíritu Santo obraron, porque son Dios, y lo dieron por medio de ángeles a Moisés. Pero en este nuevo pacto también, aquí en ningún momento estamos diciendo que la Trinidad no estuvo activa ya.
Entonces, por eso el escritor dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, que es Dios, si oyereis hoy su voz. Recordemos, para este efecto, que el Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios, es Dios. Por ende, lo que el Espíritu Santo dice no pasa de moda. Así como cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo el Padre. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, dijo el Hijo. El Espíritu Santo, que fue el que la inspiró, también su palabra permanece para siempre. Entonces, lo que el Espíritu Santo dice no pasa de moda. Y así como advirtió a aquellos israelitas cuando salieron de Egipto bajo el pacto de Moisés, ahora nos advierte a nosotros, a los hebreos, que les está hablando el escritor a los hebreos, que cuidadito también con descuidar esta salvación tan grande en este nuevo pacto. Se vuelve la cosa muy delicada. Aquí la palabra hoy es clave. Hoy. Era tan hoy, en el momento que se dijo hace 2000 años, como es tan hoy que sigue abierto el pacto en la sangre del Señor Jesús. ¿Sí me hago entender en eso? Entonces, la palabra hoy es la clave en este pasaje. ¿Por qué? El Espíritu Santo fue el que la dijo. El Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿qué dijo? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, 2 puntos. Si oyeres hoy su voz, es decir, si escuchas lo que el Dios el Padre ha decidido llamarte en Cristo Jesús en el nuevo pacto, el Espíritu Santo también te advierte en este nuevo pacto, así como lo advirtió en el antiguo. Ojo, no endurezcáis vuestros corazones. El corazón de los israelitas no es que salió duro de Egipto, se fue volviendo duro. Se familiariza uno mucho con el asunto y resulta igualándose a Dios, y tenemos que recordar que somos hijos e hijas de Dios, pero no somos dioses. Si el que se le puede igualar, que es el Señor Jesús, que es Dios, y el Espíritu Santo, que es Dios, el sumo respeto y el ágape entre ellos siempre estuvo vigente y está vigente, ¿quiénes somos nosotros para? Entonces, lo que está diciendo es que el corazón de aquellos israelitas que salieron de Egipto se fue endureciendo y se fue volviendo duro en el transcurso de los días que fueron pasando bajo aquel pacto, que los llevaron a menospreciar ese pacto que Dios les había dado. Entonces dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones, y dice, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Por eso leímos números 13 y 14, ¿cierto que está bien clarito? Lo recuerda ya diciendo, ay, imagínate, nos trajiste a morir en este desierto. Nuestras mujeres y nuestros hijos serán. Mire que lo que dijeron, decirle, bueno, si les alcanza la fe para eso, eso es lo que van a tener. Entonces, ojo acá. Recuerdan que en Apocalipsis tenemos una congregación en la cual, creo que es la de Éfeso, pero tengo una cosita contra ti, que has dejado tu primer ¿qué? Amor. Porque esto hay que mantenerlo avivadito, con esto. Entonces, estos israelitas de números 13 y 14 empezaron obedeciendo y se fueron enfriando hasta que empezaron fue a provocar a Dios. Y ellos pensaban, imagínate, que cuando insultaban a Moisés y Aarón, estaban insultando a Moisés y Aarón, pero resulta que ¿quién había puesto a Moisés y Aarón? Dios. Por lo tanto, el que insultaba a Moisés y Aarón, estaba insultando ¿a quién? A Dios. Entonces por eso Dios sale a decir, me ofendieron, me dijeron esto. Sí, lo ves a Dios, porque el que ofende a la autoridad delegada de Dios está ofendiendo al que la colocó. Lo que esta gente está diciendo es, Dios, usted se equivocó. Así se lo estamos diciendo a Moisés. Pero lo que va a decir ahora es, si en Cristo Jesús, que está el nuevo pacto, ahora nosotros empezamos también a hacer lo mismo con Él, aquí no estamos ofendiendo a un siervo, aquí no estamos ofendiendo a Abraham o a Moisés, no, aquí no estamos ofendiendo a Aarón, aquí estamos ofendiendo es al mismo Dios. ¡Wow! Esta gente empezó obedeciendo y se fue enfriando, y por eso leímos aquel pasaje. Avanza otro poquito. Y Dios recuerda, mira, donde me tentaron vuestros padres. Miren me tentaron. ¿Quién acaba de decir? ¿Cómo dice quién? El Espíritu Santo. Realmente, al que ofendieron
¿Fue a quién? Al Espíritu Santo, que es ¿qué? Dios. ¿Recuerdan que hay un pecado que Dios no perdona? ¿Cuál? ¡Wow! Estaba tan vigente allá como está tan vigente acá. Entonces dice, donde me tentaron vuestros padres. Claro, recuerden, ofendieron al Padre, ofendieron al Hijo, pero ya el Señor Jesús dijo en el Nuevo Testamento, el que me ofenda a mí o al Padre, todo eso se les perdona. Pero realmente ¿a quién ofendieron? Al que está diciendo, al Espíritu Santo. Donde me tentaron vuestros padres. Al igual que los padres con Moisés en su época, recuerden, la carta es para hebreos, después de haber creído, ¿sí? Después de haber creído, hace 2000 años, los que salieron siguiendo a Cristo estaban en el mismo peligro de ofender y tentar al que los había hecho nacer de nuevo, porque uno ¿por quién nace? Por el Espíritu, por el Espíritu. Qué delicado, miren, a veces es hasta mejor no saber, ¿cierto? Pero aquí, aunque la advertencia es para hebreos, va para todos. Donde me tentaron vuestros padres. Y trae a colación las Sagradas Escrituras. Me probaron y vieron mis obras 40 años. Recuerden que los que partieron para Canaán jamás llegaron. Los que creyeron inicialmente en Jesús hace 2000 años, de entre los hebreos hace 2000 años, estaban en una similar circunstancia de perecer si se ponían a deslizarse de esta salvación tan grande que les había dado el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y avanza. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, vuelvo y pregunto, ¿quién está hablando? No lo pierda de vista. Por favor, cuando escuche esto nuevamente, no pierda de vista esto, porque dice, aquí está hablando el Espíritu Santo, mira, lo descubrimos. Es que el Espíritu Santo se pone como en una mampara del Padre y del Hijo, pero aquí no fue capaz. Mire, a causa de lo cual está hablando el Espíritu Santo, me disgusté contra esa generación y dije, o sea que sigue hablando el Espíritu Santo. Y aquí viene algo muy duro. Siempre andan vagando en su corazón. Recuerden nuevamente, números 13, 14. Los de hace 2000 años, los hebreos que creyeron en Cristo Jesús, no estaban en esas, pero podían llegar a caerse. ¿Qué es vagar en el corazón? Es vagar en la mente, en la manera de pensar. ¿Recuerdan cómo hemos llamado esto? ¿La renovación de qué? Del entendimiento. Esto es muy importante. Andan vagando en su corazón, tienen un corazón vago, son de mente no firme. Son de mente no firme. Piensan una cosa, pero son como dice Santiago en el capítulo 1. Salen después de mirarse en el espejo, ya no se acuerdan quiénes eran. Lo que Santiago en el capítulo 1, que a propósito es la carta en la que vamos a entrar los viernes después de que terminemos 2 de Corintios, es que la persona que nacía de nuevo salía y se le olvidaba si era que había nacido de nuevo o no. Entonces andan divagando y van de acá para allá como las personas que se miran en un espejo y después salen y no recuerdan cómo son. Entonces son de mente fluctuante, siempre andan vagando ¿dónde? Lo que está diciendo aquí es en su mente, en su manera de pensar. Y dice, y no han conocido mis caminos. Vuelvo y pregunto, ¿quién está hablando? El Espíritu Santo. No se vaya a dejar que el Espíritu Santo se le huele, es que él es el de este pasaje. Hay una gran nota acá. Qué tremenda clave, vuelvo y hago el énfasis, es que estemos renovando el entendimiento. Nos muestra lo serio de este asunto de haber creído. En otras palabras, qué locura tomar esto de ser cristiano nacido de nuevo a la ligera, como si fuéramos, como si nuestra vida fuera una torta partida en muchos pedacitos. Y uno de esos pedacitos es eso de ser cristiano o cristiana. No, eso es tomar el asunto a la ligera. El asunto es que yo soy en Cristo Jesús todo esto y el Espíritu Santo está pendiente de mi manera de relacionarme con Él. No es una amenaza, es una completa advertencia de amor. No han conocido mis caminos. Y continúa diciendo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán ¿dónde? En mi reposo. El escritor a los hebreos entonces nos vuelve a recordar que esto es para hebreos y le está diciendo a los cristianos hebreos de hace 2000 años lo que ocurría en el corazón de los hebreos del 13 y 14 de Números. El Espíritu Santo lo que está diciendo es,
ustedes dicen que honran a Moisés, pero están corriendo el riesgo, ustedes que ahora creen en Cristo Jesús, si se vuelven a Moisés. ¿Por qué? Porque si deshonraron a Moisés, que era el siervo de la casa, ¿cómo será si deshonran al hijo que es el dueño de la casa? Ya no hay más para hacer. Ya no hay más para hacer. Por tanto, juré en mi ira. Esta ira acá no es como la ira que me da a mí en un partido, ni porque me hicieron algo. Esta ira es santa, por lo tanto es buena, es agradable y es perfecta. Es la de Dios, es la justa retribución. Y les dijo, fácil, no entrarán en mi reposo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Después de haber hecho esa introducción, el escritor le dice a los creyentes cristianos lo siguiente: pongan atención, mirad, hermanos, como cuando uno sale de la casa y la mamá le dice, mire bien, ¿cierto? ¿Ha pasado? No, mire bien. El hermano está diciendo, miren bien, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad. Pero vamos a dejar ahí por hoy. Yo creo que hemos sido alentados por el Espíritu Santo, que después de haber nacido de nuevo, lo primordial para nosotros sea renovar mente. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos darnos el lujo de alcahuetearnos una mente vagabunda, que está sujeta a cualquier vaivén de doctrina o de eventos, sino que con los calzones y las faldas bien puestas, ¿cierto? En lo que es. Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial en que nos has permitido en estos 12 versos entender que eres tú, Espíritu Santo. Te pillamos, Espíritu Santo, que eres tú el que estaba hablando y al que ofendieron allá. Desde luego eres Dios, y al ofenderte a ti ofendieron al Padre y ofendieron al Cristo, pero ahí estás, patente, mostrando solamente con un viso lo serio que es el tratar contigo, amado Espíritu Santo. Así como Ananías y Zafira jugaron con el asunto, aquellos hombres y mujeres del 13-14 de Números también lo hicieron. Muchos de ellos seguramente sin darse cuenta. Cuando menos pensaron, estaban supremamente alejados y ya no pudieron retornar. Te pedimos que nosotros podamos ser de los que perseveremos. Claro que la carta es para hebreos, pero eso no significa, Señor, que como toda la Escritura es inspirada por ti, amado Espíritu Santo, no sea también para ayudarnos a conservar nosotros el fuego y la pasión por ti, la pasión del Espíritu, no de la carne, por ti. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén y amén.